Las calles de la Ciudad de México, así como las plazas y plazuelas, fueron desde la época virreinal el espacio de socialización por excelencia. Muchas calles de la metrópoli constituyeron el escenario predilecto de las funciones cívicas, así como de otras de muy variada índole. Por ellas desfilaron las procesiones religiosas en las que participó un amplio abanico social, religiosos, civiles, autoridades y población común, pobres y ricos. La nueva traza urbana en el siglo XIX fue un factor importante para la remodelación y la apropiación del centro de la ciudad por la élite en ascenso, lo que transformó la ecología humana. En la metrópoli se abrieron avenidas, se limpiaron calzadas, lo que permitió una mejor circulación de mercancías y de los nuevos transportes de clase triunfante, al mismo tiempo que favoreció la circulación del aire, volviendo más sano el ambiente. De esta transformación urbana nacería una moralización de las calles céntricas que alejó los burdeles tradicionales de un centro reservado a las actividades de los habitantes respetables: vender, comprar, convivir y desarrollar las representaciones del espectáculo de la decencia y del nuevo modo de vida que imponía el advenimiento del siglo XX. En la Ciudad de México fueron diversos los sitios de dispersión, placer y sexualidad. Los ofrecimientos se multiplicaron, fueron producto de la fantasía que ofrecía, los salones de baile, música, alcohol y prostitución. Las nuevas e incipientes clases sociales querían conocer y saber lo que se sentía ser citadino, es decir, vivir en las zonas residenciales y en las vecindades, frecuentar los cafés, los mercados, las cantinas, los burdeles y prostíbulos con música, los teatros de revista, el salón de baile y la carpa. La capital mexicana ha tenido una serie de actividades carnales, comerciales y de sobrevivencia en el medio prostibulario. Además de los vaivenes sexuales, los contornos de la actividad prostibularia se alojaron en ciertos aspectos de la maquinaria disciplinaria y de los dispositivos de poder. Con el paso del tiempo, las instituciones vigilantes de la prostitución se tornaron cada vez más pocas, eficaces, y no pudieron detener la marcha resistente y desigual del grupo heterogéneo de prostitutas que habitaban en los sombríos callejones y burdeles de mala nota. Se aplicaba esta política en función del control de las costumbres de una población en plena expansión de mantener la honestidad de la ciudad y de las mujeres casadas, y por excusar otros daños inconvenientes. Revisando algunos textos que retoman la historia del danzón en México y sus protagonistas para aparecer como actores históricos y sujetos múltiples que intervienen en los procesos políticos y culturales, nos llamó la atención las referencias que algunos de estos hacían respecto a la prostitución. El tema por sí mismo exige un trabajo exhaustivo. Para fines de ese trabajo, lo retomo como vía de reflexión sobre el sexo y la sexualidad en la Ciudad de México del siglo XIX, mitad del siglo XX y la actualidad. Uno de los primeros esbozos por regular la prostitución fue hace más de un siglo, en aquellos ayeres donde dominaba el imperio maximiliano, de 1864 a 1867. Sin embargo, hasta nuestros días, aún no se ha llegado a un acuerdo que beneficie y regule la profesión más añeja del mundo. La tolerancia hacia el ejército de la prostitución no se dio hasta el siglo XIX, cuando Aquiles de Sainé promulgó el 17 de febrero de 1865 un reglamento basado en el sistema francés creado por el doctor Alexandre du Chaillu, su pretexto de proteger la salud de los soldados invasores. Este reglamento creó la Oficina de Inspección de Sanidad, centro administrativo dependiente del Consejo Superior de Salubridad. Era encargado de llevar el registro de las prostitutas que habitaban los burdeles, de casas de cita y de asignación, y del cobro de impuestos fijados por el Estado, para autorizar el ejercicio de la prostitución. La ciudad debía guardar el orden, por lo que se organizó a los vigilantes de status quo. La situación adquiría visos de emergencia y de hostilidad, y paralelamente también de represión. De acuerdo con estas disposiciones, las mujeres dedicadas a este oficio quedaron obligadas a ser revisadas médicamente una vez a la semana, y a pagar con la misma frecuencia una determinada cantidad al Estado por el permiso. Las mujeres eran clasificadas según su juventud, edad y atractivo, y así existían mujeres clasificadas como de primera, de segunda, de tercera y de ínfima categoría, y de acuerdo a esta división era la tasa para el pago de impuestos. Estaban además obligadas a vestir con decencia, abstenerse de permanecer en puertas y balcones de burdeles y casas de citas, saludar a señoras acompañadas de señoras decentes o niños, vivir a menos de 50 metros de los establecimientos de educación y culto y visitar familias honradas. Los burdeles tradicionales del centro se alejaron de las personas y actividades consideradas respetables como negocios, escuelas, lugares de convivio o espectáculos considerados decentes. El burdel se normalizó entonces como el único posible control de la prostitución, un espacio de tolerancia para salvaguardar la sociedad y la sexualidad
normal, legítima y respetable, así como para ocultar la sexualidad ilegítima, pero tolerada por los clientes hombres, es decir, por placer y fuera del matrimonio, por la cual tendrían que pagar. Para 1905 se tenían registradas 11.554 prostitutas. Además, en ese mismo año fueron aprendidas 4.371 sin registro. Se calcula 210 prostitutas por cada 1.000 mujeres entre las edades de 15 y 30 años. En 1914, el reglamento de prostitución fijado por autoridades estableció las llamadas zonas de tolerancia, las cuales comprendían un perímetro lejano a áreas habitadas por gente decente. Fue una época de búsqueda de normas, comisiones, campañas y reglamentaciones. La intención era fijar un solo perímetro circunscrito, lo más lejano posible de las áreas habitadas por la gente del orden, el cual quedó como sigue hasta los años de 1945. Primera zona, segunda zona y tercera zona. Los de primera y segunda clase eran militares, la burguesía capitalina, la naciente élite revolucionaria y el sector letrado. Los clientes de tercera eran los obreros, la tropa, residentes de la zona o gente del interior de la república. Los elementos policíacos estaban a cargo de vigilar que las mujeres prostitutas vistieran con decencia y estuvieran al margen de establecimientos o personas honradas. Quienes salían de las zonas de tolerancia o operaban de forma clandestina estaban sujetas de 3 a 6 días de arresto. Sin embargo, no hay registros de los clientes fueran perseguidos o arrestados. El reglamento también implicaba obligaciones para los espacios en donde se ejercía el comercio sexual, llámese madrota, padrote, médicos y policías de burdel. En estos lugares se expedían bebidas alcohólicas y se tocaba música. El permiso para la venta de las bebidas era autorizado por el ayuntamiento, y la bebida que principalmente se consumía era la cerveza. Todo esto a pesar del reglamento que prohibía la existencia y venta de bebidas en los mencionados sitios. El nuevo discurso social del grupo dominante y de algunos médicos fue exaltado y riguroso. Se elogiaba al burdel como el único lugar posible de control de prostitución, incluso se intentó y promovió la apertura de más establecimientos. Se pensaba que la casa de tolerancia era esencial para salvaguardar la sociedad. Para la década de los 50 aparece Ernesto Uruchurtu Peralta, sonorense, que fue un político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional y regente del Departamento del Distrito Federal 14 años, que comprenden entre 1952 y 1966. El 1 de diciembre de 1952 es nombrado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines como jefe del Departamento del Distrito Federal, cargo en el que es ratificado el 1 de diciembre de 1958 por Adolfo López Mateos y nuevamente ratificado el 1 de diciembre de 1964 por Gustavo Díaz Ordaz. Apodado el Regente de Hierro, combatió a favor de la reordenación del Distrito Federal y estableciendo leyes y reglamentos para regular los usos de suelo, el ordenamiento urbano, la protección del medio ambiente, el fortalecimiento y ordenamiento del transporte público, principalmente eléctrico y no contaminante, y atacó constantemente la invasión de predios y se reguló y combatió en extremo la prostitución, en estos otros muchos aspectos. El Regente de Hierro, entre la clase trabajadora, gozaba de fama de recto, justo y amigable. Para él, la moral estaba antes de todo, por lo que ordenó cerrar decenas de cantinas, cabarets, carpas y salones de baile, muchos de ellos de gran tradición y llenos de historias, como el Tívoli. Sus 14 años de gobierno, todos ellos repletos de anécdotas reales e inventadas, por ejemplo, como cuando se presentó la obra de la Celestina, se multó al empresario por exhibir pornografía. Pero esto no fue todo, también se dictó irónicamente orden de aprehensión contra su autor, Fernando de Rojas, quien había fallecido hacía más de 400 años. En 1960 se destruyó la zona roja que tenía la Ciudad de México, la cual se ubicaba en los barrios asentados en los 2.8 kilómetros de Bucareli a Tlatelolco, y las exoservidoras fueron expulsadas a Naucalpan y Ecatepec, perímetro al que se llamó el Cordón del Vicio. Durante las décadas de los 40 y 50, los cabarets estaban de moda, esos que tanto retrata la época de oro del cine mexicano. Muchos de ellos eran de lujo y sus asistentes se contaban entre lo más selecto de la élite política, económica y artística. Personajes como Agustín Lara, Toña la Negra, Mari Cortés y Néstor Mesta Chaires asistían a ellos, como público o como artistas. Pero las reformas que Uruchurtu hizo en ese entonces no fueron en beneficio de la población de trabajadoras sexuales. Para esto hemos reunido los testimonios de doña Alicia, una mujer de 70 años que es coordinadora de trabajadoras sexuales de la calle de Jesús María.
las compañeras cuando los operativos estuvieron muy duros, se llegaron a ir. Llegó el momento que yo me quedé sola ahí en la esquina, completamente sola, ni con quién platicar, por lo mismo de que los operativos estaban muy duros. Yo seguí ahí, nunca me fui, aunque me llevaban y podía yo regresar siempre, no sé, me gustó siempre estar ahí. Pero cuando una vez, yo recuerdo y nunca se me va a olvidar, me agarraron entre 4 policías y me subieron a la panel y me cagaron muy feo. Pero tan feo que este dedo me quedó mal después de un macanazo, porque en ese tiempo usaban unas macanas muy grandotas. Entonces me dan el macanazo al policía y me quiso pegar en la cara, pero yo meto las manos y me quebró mi dedo. Y yo la verdad en ese tiempo pues usaba mucho el pasador en la cabeza. Entonces yo agarré un pasador y la verdad sí también le rayé la cara. Ya mira cómo me hiciste, así que me empezaron a pegar. Le digo, pero mira mi dedo, me lo quebraste. Y la verdad yo lloraba, que no aguantaba el dolor. Y ya dice, bueno, pues no vas a decir que te rompí el dedo, yo no digo que me rasguñaste. Y así nos trataban, tuve que aguantarme. Hasta la fecha nunca me curé mi dedo, no sé ni por qué, pues chamaca, pues se le hace uno fácil. Ahora pues ya me duele, ¿no? Porque pues, cuando ya es uno grande y frío y todo eso, el hueso pues ya quedó chueco ahí. Ya son los golpes de que recibí cuando trabajaba yo. Y no nomás esa vez, una vez también nos agarraban por la espalda, nos agarraban con las macanas y nos pegaban, que no nos queríamos subir a la panel, nos pegaban en las sentaderas o en la espalda, nos agarraban y ya te subes, y cuando no nos teníamos que subir. Doña Alicia aclara que los operativos mandados por el regente del Distrito Federal no eran nada pacíficos o abiertos al diálogo como se había dicho. Estos recuerdos solo son transmitidos por las trabajadoras sexuales de la década de los 50. Las autoridades abusaban del poder otorgado por el mismo gobierno del Distrito Federal. Las calles se volvieron más peligrosas y menos controladas. Muchas de las trabajadoras sexuales tuvieron que salir para ejercer su oficio en los estados de Guerrero, Tijuana y Loreto. Entre las décadas de los 70s y 90s, las trabajadoras sexuales eran menos que un animal. Después del régimen de Uruchurtu, las trabajadoras sexuales lucharon por sus derechos, aunque no fueron escuchadas, no se dieron por vencidas. Fue entonces en los 90s cuando el gobierno del Distrito Federal y sobre todo en la delegación Cuauhtémoc empezaron con programas y servicios en apoyo a la comunidad de trabajadoras sexuales. Sufrimos mucho, y bueno, yo sufrí en ese tiempo mucho y las compañeras de antes igual. Sufrimos mucho. Como a decirles, ahora las muchachas de ahora están en la gloria y qué bueno, y yo me da mucho gusto, de veras. No fue la lucha en vano de coordinadoras, me cuentan una de ellas, de que la lucha se hizo y que ahora ya no hay golpes para las compañeras en ese aspecto de los operativos, porque ya no hay operativos y ya si ahora nos quieren golpear hacia el cliente o algo, pues no nos dan el lugar, pero sí ya nos ayudan, ya nos apoyan, ya no somos mal vistas. Ya inclusive anduvimos en una ayuda para que se abriera la casa, una casa para de la tercera edad, de las compañeras también, y se ganó la lucha. Las señoras grandes, así como de mi edad, que no tengan dónde quedarse. Porque no creas, hay varias compañeras que se dan cuenta, los hijos que trabajaron, y son rechazadas de los mismos hijos, y les cierran la puerta, ya no las dejan entrar, o las corren, o las hacen menos, y uno se siente mal. Y buscan donde refugiarse, ¿no? Donde toda nuestra vida pues fue la calle. Entonces se abrió ese albergue, y hay varias compañeras en esa casa. Ahí están quedándose en esa casa y las tratan bien, les dan su comidita, les dan su cuartito, tienen ahí su cama, todo lo que es, y están bien ahí. Y todos esos apoyos que nos han brindado las asociaciones que pues, también nos han ayudado bastante. Decía yo, ¿cuándo se iba a ver una cosa de tanto apoyo ahora que hay? Y luego voy yo a esa casa a visitarlas y me da gusto verlas porque digo,
ya no se quedan en la calle, porque ellas se quedaban en la calle ya grandes, pues no se hacía ni un rato, con tanto frío, en tiempos de frío, se quedaban en la calle, pobrecitas. Híjole, yo quisiera, digo, ay, como no tengo una casa para llevármelas a todas ahí, pero pues yo también he andado para allá y para acá. Y ahora las voy a visitar y me da gusto y soy bien recibida por todas las compañeras. Yo no tengo enemigas, no les digo que cuando yo me voy ahí, uy, me tratan muy, me dan honores o algo, no, pero soy bien recibida y me da gusto. Y me siento contenta porque nos han brindado las puertas, nos han abierto las puertas como no se imaginan. Aquí en otro centro aquí de la Madre Antonia, donde las hermanas Orlatas, que está aquí en la esquina de Marquil y Zapata, ahí también nos han ayudado como no se imagina. Eso ahí es parejo, grandes, jóvenes, pero pura mujer. Nos han apoyado bastante. Las compañeras que tienen sus niños, ahí hay guardería y ahí nos cuidan los niños. Ahí nos hace favor de cuidar a los niños. Y yo digo que es poco lo que se paga, porque 10 pesos diarios no es difícil. No, yo creo que sí lo podemos pagar con nuestros hijos. Inclusive yo que cuento con un nietecito chico de 2 años, 4 meses, 5 meses. Ahí me han hecho favor de cuidármelo. Entonces tenemos puertas abiertas ahí. También nos dan de comer sin costo alguno, sin ni un quinto nos cobran. Ahí todas somos bien recibidas. Ahí la hermana ahorita que está a cargo de ahí, del Centro Madre Antonia, que es la hermana que no, nos da ropa, nos da juguetes para los niños. Y ahí podemos coger toda la ropa, ahí se hagan los bultos de ropa y no es nueva, pero está en buenas condiciones. Entonces cogemos la ropa que quieramos, zapatos también, ropita para los niños, juguetes para los niños. Nos ayudan mucho nos han ayudado, nada que hablar. Entonces digo, en diferentes partes del Distrito Federal se ejerce la prostitución. Sin embargo, en las inmediaciones de algunas estaciones de metro existe sin que alguna autoridad haga algo para regularla. Donde se evidencia este problema son en las estaciones del metro Villa de Cortés, Nativitas y Portales. Ahí, mujeres, travestis y transexuales comienzan sus actividades alrededor de las 17 horas. La gente prefiere no caminar cerca por temor a ser agredidos verbalmente o simple y sencillamente hacen caso omiso a un problema que se ha vuelto cotidiano. Aunque existe un reglamento para las trabajadoras no asalariadas, en donde se contemplan los lavacoches, barrenderos, acomodadores de autos, cilindreros, entre otros, no toma en cuenta a las trabajadoras sexuales. Según datos del blog Brigada Callejera, en el Distrito Federal existen más de 40,000 personas dedicadas a la prostitución, 70% de ellas son menores de 30 años. Todavía la prostitución se conceptúa en el terreno de la moral, y aunque legalmente no se ha considerado delito, en la práctica se toma como si lo fuera, pues las trabajadoras sexuales son detenidas, consignadas y aprendidas por supuestas faltas del reglamento de policía y tránsito. Excepcionalmente se hace esto con los clientes, a quien la infracción se toma como cómplices. Fue en 1989 cuando Conacida comenzó a expedir credenciales o tarjetas de identificación para las prostitutas con el objetivo de tener un censo de quienes se dedicaban a las artes sexuales. En el 2000 se dejaron de emitir estas identificaciones. Actualmente existen instituciones de salud que abren proyectos específicos para las trabajadoras sexuales. Germán nos cuenta de su experiencia en MEXFAM, institución afiliada a la Universidad de Denver. Bueno, el trabajo que yo he hecho con ellas ha sido principalmente en un trabajo de investigación que se hizo por parte de una universidad estadounidense aquí en la Ciudad de México para darles consejería sobre infecciones de transmisión sexual, particularmente VIH-Sida, y darles herramientas de negociación con los clientes para tener, o más bien negociar prácticas de sexo seguro. Y por otro lado, también en el trabajo clínico, pues atendiéndolas a ellas por algunas de ellas por problemas personales que ellas han tenido o algunos de sus familiares. Se les daba el medicamento que necesitaran, ¿no? Si era una cuestión viral,
como con papiloma, ¿no? Pues bueno, se les daba el tratamiento y las indicaciones para estarse haciendo las colposcopías o los papanicolaos por un cierto periodo de tiempo, además de que, bueno, se les incorporaba también al Seguro Popular para que ellas pudieran, después de todo este proyecto y lo que le cubría este proyecto, pues ellas pudieran seguir accediendo a los tratamientos, ¿no? En lo mismo en el caso de antibióticos, pues se les daban los... perdón, en caso de infecciones bacterianas, pues bueno, se les daban los antibióticos necesarios para curarles la enfermedad, la infección, pues, ¿no? Se les concluía con el tratamiento. La discriminación a las trabajadoras sexuales se vive actualmente en México, a pesar de todos los apoyos del gobierno y la sociedad con mente abierta. Por esta causa, las trabajadoras sexuales no son aceptadas en sus familias, con sus amigos y ni con ellas mismas. Angélica, una trabajadora sexual de 23 años que ejerce en la calle de Jesús María, nos explica por qué. Pues sí, es de sobrellevar las dos vidas, porque a veces que ni tú misma te aceptas como eres. O sea, dices, no, porque, o sea, ves, volteas para atrás y dices, ay, yo no soy esta, no soy esta, ¿no? Y no, pues sí me gusta, a mí sí me gustaría cambiarme mi tipo de vida, sí, pero te vuelvo a decir ahorita, pues aguantarme unos añitos más, porque conforme pasan los años, pues definitivamente ya hay compañeras que ya las ves así como de la tercera edad y dices, no, yo no quiero llegar así, porque finalmente lo único que causan es lástima ya, ¿no? Y dices, yo no quiero llegar a esa edad y todavía estar aquí trabajando, estar en una esquina parada, que en vez que los clientes o así que te lleven, ya no, te ven feo, ¿no? Entonces digo, no, pues eso es lo que yo pienso, aguantarme de aquí unos añitos más, igual y no sé, ¿verdad? Unos 2, 3, 4, en lo que pienso hacerme de una casa o poner un negocio o trabajar, o sea, mis pensamientos son esos, digo, bueno, si no puedo poner un negocio, pues hacerme de una casa, ya teniendo la casa, pues ya me busco un trabajo bien como es y como debe de ser. El tiempo cambia las cosas, pero permite también la persistencia de experiencias, usos y hábitos que constituyen parte del espectáculo urbano con sus grandes construcciones, su entramado social, lleno de diferencias, contradicciones y su esplendoroso colorido.